¿Alguna vez has sentido que alguien te observa? Que hay unos ojos mirándote, aun cuando crees estar solo. Imagina vivir con esa sensación toda tu vida. Hoy te contaré la historia de Edward Mordrake, el hombre maldecido con un segundo rostro. Un rostro que le susurraba oscuros secretos en la soledad de la noche. Bienvenidos a una historia de horror real. Edward Mordrake nació en Inglaterra a principios del siglo XIX, alrededor del año 1803, aunque su fecha exacta es incierta. Era un joven noble, un heredero cuya familia pertenecía a la alta sociedad. Inteligente, educado, con un gran talento para la música, Edward tenía el mundo a sus pies, pero había algo en él, algo que iba más allá de su apariencia, de su estatus o de sus habilidades. Desde su nacimiento, Edward cargaba una maldición. En la parte posterior de su cabeza había un segundo rostro. Este no era un rostro común, era más pequeño que el suyo, con una expresión extraña y los ojos que, según se decía, parecían estar vivos. La segunda cara de Edward era incapaz de hablar en el sentido tradicional, pero los testigos de aquella época decían que sus labios se movían, que sus ojos seguían a las personas que se acercaban. Y lo más espeluznante, que esta cara le susurraba a Edward cosas que para él solo serían escuchadas en el mismo infierno. Las noches de Edward eran todo un tormento. Mientras intentaba dormir, sentía el peso de esa otra cara, siempre observando, siempre acechando. No era solo una parte más de su cuerpo, parecía tener vida propia. Edward describía este rostro como un demonio atrapado en su cráneo, un ser maligno que le susurraba cosas tan horribles que se negaba a compartirlas con otros. Algunas versiones de la historia dicen que este rostro sonreía cuando Edward lloraba, como si se alimentara de su dolor. Las pocas personas cercanas a él relatan que Edward sufría al punto de rogarle a los médicos que le quitaran esa maldición. Suplicaba que lo liberaran de ese segundo rostro, ese parásito oscuro que parecía tener voluntad propia. Pero en aquella época, la medicina no estaba lo suficientemente avanzada como para realizar una operación tan arriesgada y compleja. Sin poder encontrar alivio, Edward se aisló, huyendo de la sociedad que lo miraba con horror y repulsión. Se encerró en su habitación, intentando escapar de los susurros constantes de las palabras en la oscuridad que lo atormentaban noche tras noche. Pero la soledad no lo salvó. El rostro nunca se callaba. Desesperado y al borde de la locura, Edward Mordrake dejó constancia de su sufrimiento en cartas dirigidas a médicos y científicos de su época. Decía que la otra cara le hablaba cosas horribles, cosas del más allá,
de lo que había en el otro lado de la vida. Es como tener al demonio susurrándote al oído, escribió en una de sus últimas cartas. Para Edward, este rostro era más que una deformidad, era una condena, una entidad que lo arrastraba al abismo de la locura. En sus últimos días, Edward Mordrake estaba al borde de la desesperación. Su familia lo abandonó y los médicos ya no querían atenderlo, convencidos de que su sufrimiento era más psicológico que físico. Una noche sin luna, Edward decidió ponerle fin a su propio tormento. Cuando lo encontraron, tenía una expresión de paz en su rostro, pero, según el relato de uno de los testigos, el segundo rostro, el demoníaco y siniestro rostro, en la parte posterior de su cabeza, estaba sonriendo. Se dice que Edward pidió ser enterrado en un lugar sin cruces ni lápidas, en un lugar donde pudiera descansar sin que la otra cara volviera a atormentarlo. Y así, Edward Mordrake dejó este mundo, dejando atrás una historia tan aterradora como su propia vida. ¿Era esa otra cara un simple defecto o en realidad era la manifestación de algo más? ¿Un demonio atrapado en su ser o una manifestación de algo sobrenatural? Quizá nunca lo sabremos, pero su historia queda como un recordatorio de que algunas maldiciones no son visibles a simple vista. Algunas nos siguen en silencio, siempre vigilando. ¿Qué harías tú si llevaras contigo a tu peor enemigo en tu propia piel? Si te ha gustado este video, te agradecería que lo compartas. Regálame un like y tu suscripción. Recuerda que la maldad siempre está al acecho. Cuídate mucho.